que, repito muy brevemente, muchas gracias por estar. En recapitulación de lo que dimos en la sesión anterior, vamos a mencionar un poco estos lineamientos generales o estas pequeñas palabras para luego dar lugar a las intervenciones de nuestras invitadas especiales, Sofía Aldorino y Tabata Barrera Carlini. El tema de hoy tiene que ver con Ucrania y vamos a ver cómo se vincula y cuál es el modus operandi. Yo voy a dar una pequeña introducción del conflicto de Ucrania y también vincularlo con cuál es el modus operandi ruso en torno a esta región que se conoce como el Cáucaso, ¿sí? Bueno, en esta recapitulación, como les mencionaba, estamos hablando de dos países que están dentro del top 3, ya sea como exportadores o productores de petróleo, que comparten pertenencia a la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo. Digo mundial porque también hay algunas regionales, como la que pertenece a Arabia Saudita, que es la de países árabes, exportadores de petróleo, donde vemos una diplomacia política, económica, direccionada a justamente el poder desarrollar y exportar este recurso no renovable y que al mismo tiempo plantea el desafío en relación a la agenda global actual y a los nuevos direccionamientos políticos de algunos países en buscar diversificar su matriz económica y también sumarse a la transición verde. Estamos hablando de dos países que no pertenecen al espectro del pensamiento político occidental, es decir, son no occidentales, por lo cual su estructura política y su praxis política, que va más allá de la institucionalidad, es distinta, y lo hemos abordado un poco hablando de sus líderes, cuáles son los principales organismos dentro del país que tienen injerencia y decisión real política. Por otro lado, en esta cuestión vemos una vinculación estratégica con muchos actores, pero principalmente podemos mencionar Estados Unidos, la Unión Europea y China, que en su conjunto, estos tres, detentan gran capacidad de liderazgo y poder en distintos ámbitos, ya sean organizaciones internacionales o espacios multilaterales regionales de cooperación. La vinculación, tanto de Rusia como de Arabia Saudita con Estados Unidos, China y la Unión, digamos, Europea, o sus países miembros particularmente, es también una cuestión a tener en cuenta a la hora de, bueno, intentar entender esta otra cara de la agenda global. Va a haber cuestiones en las que podemos coincidir en cuestión de los lineamientos estratégicos, tanto de Rusia como de Arabia Saudita, pero por el otro va a haber cuestiones distintas, mientras que para Rusia, Estados Unidos es una amenaza y representa la parte occidental con la que tanto lucha, incluyendo la Unión Europea o la mayoría de países que lo integran. Para Arabia Saudita es un amigo, pero al mismo tiempo está buscando otro tipo de asociaciones y reducir su dependencia económica con respecto a Estados Unidos, mirando también a China. En estos ambos estados vemos que la construcción de lo que es la nación, este concepto moderno que hablamos en la sesión anterior de Estado-nación, es distinto y que toma una dinámica particular a la hora de hablar de conflictos que hay en la región como dentro de estos países. Esto vamos a verlo que va a ser algo transversal en el conflicto de Ucrania y vamos a ver qué tinte, qué tonalidad toma particularmente en este conflicto como en otros conflictos de la región. Y por último estamos hablando de dos estados que ejercen un liderazgo de tipo regional y tradicional. Regional tiene que ver con que dentro de la región son, digamos, la principal potencia o están dentro de las principales potencias, como sucede en el caso de la rivalidad regional entre Irán y Arabia Saudita. Y por el otro lado, tenemos el liderazgo tradicional que refiere más a una cuestión histórica y a la influencia en clave histórica comparativa. Habiendo hecho esta pequeña recapitulación, vamos a continuar. Y vamos a ver los conceptos claves que vamos a abordar hoy antes de meternos de lleno con el conflicto de Ucrania. Recuerden que cualquier consulta que tengan la pueden ir dejando en el chat y que una vez que yo termine de abordar muy rápidamente esta cuestión del conflicto de Ucrania, vamos a estar haciendo un espacio de preguntas y una breve pausa de unos 5 minutos.
de forma que podemos volver con energías renovadas para poder escuchar atentamente a nuestras invitadas especiales. Por lo general, cuando hablamos de la paz, vamos a hablar de la paz a secas y no entendemos que la paz es uno de esos otros conceptos que todo el mundo está, al menos en principio, a favor, pero que falta definir y categorizar como tal. ¿Qué es lo que entendemos paz? Bueno, Johann Galtung, que si no me equivoco en la década del 60 formuló estas dos concepciones, esta diferenciación, dijo que son dos cosas distintas la paz positiva y la paz negativa. Mientras la paz positiva refiere a buscar soluciones y atender las causas estructurales que generan un conflicto, ya sea dentro de un mismo país, entre una misma comunidad, pero con distintas características. Pues en una misma comunidad podemos encontrar distintas naciones, pero muchas veces comunidad se atiende como sinónimo de una sola nación, tengo esa aclaración, y que tiene que ver con la perdurabilidad y sostenibilidad. Es decir, se va a centrar en una construcción de la paz, que ahora vamos a ver qué significa eso, y tiene una visión mucho más largoplacista. Va a atender de forma multidimensional las cuestiones estructurales que hacen que el conflicto, digamos, exista y que necesite una solución duradera. Por otro lado, la paz negativa es lo que solemos mencionar como paz simplemente o a secas, que es simple y llanamente la ausencia de un conflicto directo, o sea, el cese de violencia. En este caso hay que entender, por ejemplo, la diferencia entre un tratado de paz y un armisticio de paz. Son dos figuras jurídicas internacionales distintas, son ambos acuerdos entre estados, pero la diferencia entre el armisticio y el tratado de paz es que el armisticio consigue lo que es la paz negativa, en el sentido de que cesa temporalmente, indefinidamente, no se sabe si se va a retomar o cuándo, las hostilidades entre las partes en conflicto, pero no termina el conflicto. Entonces, entender esta diferencia nos va a hacer entender cuándo realmente podemos encontrar el inicio del conflicto de Ucrania como de muchos otros conflictos. A partir de ahora, cuando analicen algún conflicto y vean la cronología de cómo se dieron ciertos antecedentes, van a poder entender mejor, primero, la complejidad de ese conflicto, por otro lado, y la concatenación histórica que hace que ese conflicto pueda o no resolverse de tal o cual manera de acuerdo a la noticia que estemos leyendo. En este sentido, tenemos otros tres conceptos. Todos estos provienen de un campo multidisciplinar, interdisciplinar, disculpen, donde tenemos a las relaciones internacionales, pero también la sociología, la economía y muchas otras especializaciones de las ciencias sociales más, que postula distintos conceptos en relación a, bueno, vamos a gestionar la paz. Por un lado tenemos el más conocido, que es el peacekeeping, y por general las misiones de Naciones Unidas tienen este enfoque, que implica una presencia militar, digamos, que tiene que ver con salvaguardar la seguridad de civiles, no de meterse en el conflicto para atacar. El buscar salvaguardar justamente las condiciones del cese al fuego, de lo que yo les decía que es un armisticio, y el proteger a la población vulnerable. ¿Sí? Por lo general, en la mayoría de conflictos siempre vamos a encontrar una minoría, una comunidad minoritaria que va a estar siendo atacada o que va a ser un objeto, ya sea directo o indirecto, del conflicto. Por el otro lado tenemos el peacemaking, que es hacer la paz. El peacemaking tiene que ver con el involucramiento de terceros actores e individuos que pueden intentar intermediar y mostrarse como neutrales. Es decir, esta intención de buscar generar una mesa común para poner e instaurar el diálogo entre las partes en conflicto. Entonces vemos, de lo más superficial, que pasa a ser el peacekeeping, vamos a un punto intermedio con el peacemaking, y luego llegamos a la parte más profunda, que es el peace building, o la construcción de la paz propiamente dicha. Aquí encontramos entonces que las instituciones, ya sea de un mismo país o de los países en conjunto, van a tener un rol activo y una centralidad ¿Qué quiere decir esto?
Muchas teorías que están dentro del marco del peace building, sobre todo aquellas que surgieron en tiempos de la Guerra Fría, como por ejemplo con la reunificación alemana, ¿sí? con la ciudad de Berlín, toman esta cuestión e insisten en que la cooperación económica es lo que permite construir dentro del peace building la confianza necesaria entre las instituciones, ya sean empresas, instituciones educativas, ONGs, etcétera, para que los individuos puedan generar confianza y de esa manera ir reduciendo las causas estructurales particulares del conflicto. De esta manera, lo que se logra hacer es que la hipótesis de conflicto que genera estas tensiones y esta potencialidad de que reaflore el fuego, en el caso de que se haya cesado, puedan ser, digamos, derribadas en un plazo estipulado. Es algo mucho a largo plazo y lo podemos ver incluso temporalmente. Vamos a seguir con la siguiente. Si tienen alguna duda o comentario, estoy atenta. Entonces ahora vamos a ver particularmente el conflicto de Ucrania. Vamos a introducir un poco de Ucrania y vamos a hablar de Ucrania antes del conflicto. Porque quizás muchos de nosotros no sabíamos qué fue de Ucrania antes de desayunarnos en 2022 con la invasión rusa propiamente dicha. Primero hay que entender que Ucrania, desde incluso el Imperio zarista, es decir, siglo XVIII, XIX, especialmente con Catalina la Grande, que la mencioné en la sesión anterior, primero Catalina, digamos, anexa lo que es la actual Crimea y luego se extiende hasta el siglo XIX en la totalidad del territorio de Ucrania, incluso tomando algunos territorios que iban más allá, ¿no? Para el lado más occidental. Y es hasta la caída del Imperio Ruso que termina este tipo de dominación y vinculación particular con la que nosotros conocemos actualmente como Rusia. De los factores que yo les había mencionado que forman y estructuran la identidad nacional rusa, vamos a encontrar a la Iglesia Ortodoxa, que si bien la centralización política dentro del Imperio Ruso se instauró, digamos, a partir de Catalina la Grande, por así decirlo, bueno, propiamente dicho, digamos, hubo ciertas acciones, pero se instauró más firmemente a partir de esta época, lo cierto es que con anterioridad había como un poco más de libertad política dentro de la esfera de influencia del Imperio Ruso. ¿Qué es lo que hace esto? Que el principal organismo de ese entonces, que tenía algún tipo de centralización política, religiosa, en ese entonces era la Iglesia Ortodoxa. Lo que se hizo con Catalina la Grande era complementar y compatibilizarlo también con otros factores, como por ejemplo la recaudación de granos o más del tipo económica, ¿sí? Para esa época hay que entender también que Ucrania pasa a ser uno de los principales espacios dentro del área de influencia rusa y va a ser conocido como el granero del imperio zarista. Es decir, más de, no solamente la comida que iba a parar al palacio ruso, que iba a parar al Kremlin, sino también, digamos, más de toda la mitad de la población rusa tenía dependencia, ya sea directa o indirecta, de la producción ucraniana. Y esto se debe, digamos, a sus características geográficas, pero también a su tradición agrícola. Luego, lo que es siglo XIX, durante este gobierno zarista que les mencionaba, se comienzan a hacer, digamos, ciertas iniciativas que buscan minorizar esta semilla de la identidad ucraniana. Que vamos a ver ahora, siguiente por favor, que hubo ciertos movimientos nacionalistas, sobre todo en el siglo XIX, que también afloraron en otros territorios más satélites bajo el dominio zarista, y que dentro de los principales, independentistas y nacionalistas ucranianos, que dentro de esas medidas, por ejemplo, se prohibió el ucraniano como lengua propia y el único idioma que estaba permitido hablar en Ucrania era el ruso. Pero también hubo una cuestión, y la principal manifestación que hubo en Ucrania de estos movimientos nacionalistas era a través de la literatura, la cultura y las artes. ¿Hay alguien que no está viendo la presentación? Yo sí la puedo ver. No sé, Aline pregunta si estamos viendo la presentación. ¿Podrían confirmar, por favor?
Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, avísanos, quizás es un problema de conexión, Aline, cualquier cosa avísanos si has podido solucionarlo y cualquier cosa estamos atentos. Dentro de ellos, yo elegí destacar a Mykola, que fue un influyente político y quien fundó uno de los partidos, uno de los primeros partidos ucranianos propiamente, que es el Partido Nacional Democrático Ucraniano, que buscaba establecer esta conciencia nacionalista. Y lo que sucede, como hemos visto quizás en otros casos que hemos estudiado, que hemos conocido, es que justamente la parte nacionalista se desarrolla dentro de la esfera intelectual burguesa, estas élites que había satelitales en Ucrania, que eran las que iban a motorizar, instaurar esta conciencia en el pueblo ucraniano. Entonces, vemos que desde el imperio empresarista encontramos estos atisbos y que si bien había cierta estructuración y ciertas instituciones que ordenaban la vida política en Ucrania, el poder sobre todo lo tenía el imperio zarista. Lo mismo vamos a ver, pero con distinta forma en el imperio, en la época de la Unión Soviética. Siguiente, por favor. Una vez que cae el Imperio Ruso y comienza la Revolución Rusa, contexto de Primera Guerra Mundial, donde vemos este conflicto entre los bolcheviques, quienes van a tener la victoria, y los mencheviques, Ucrania pasa a ser uno de los puntos de enfrentamiento de estas dos facciones, de esta guerra civil, sí, rusa. Sucede recién que en 1922, luego de dos intentos fallidos en independizarse, tanto aprovechando esta implosión y esta caída del régimen zarista ruso y esta guerra civil, pero sin embargo, como bien sabemos, termina cayendo igual en manos de los bolcheviques, de manos de Lenin. De esta forma, Ucrania pasa a ser una de las principales repúblicas socialistas soviéticas, catalogada como una de las fundadoras. ¿Sí? Esto se debe a que dentro de la élite política ucraniana, si bien había un sector nacionalista, por vinculaciones económicas y políticas, había un sector que también apoyaba, por conveniencia, a una parte, digamos, que estaba dentro de esta guerra civil, que eran los bolcheviques. De esta forma, el liderazgo de la URSS, como muy bien conocemos, se ejercía de forma de arriba hacia abajo en los distintos territorios y repúblicas que formaban parte de la URSS a través del Partido Comunista Ruso. Y lo primero que se comenzó a hacer es instaurar esta ideología comunista marxista-leninista. Se empezó a instaurar a través de algunas medidas, pero la más trascendental, siguiente por favor, fue la que se conoce como la colectivización agrícola o kolkhoz, que marcó un punto de inflexión, ¿sí? Y que generó una de las hambrunas más importantes y con peores efectos que hubo en la historia de Ucrania, que se la conoce como Holodomor. Si bien para ese entonces Ucrania, como parte, como una república, parte de la Unión Soviética, de esta federación de la Unión Soviética, tenía su propia constitución y sus propias leyes y ciertos políticos, ¿sí? La cuestión es que las decisiones estaban centralizadas en el Partido Comunista Ruso y al mismo tiempo siempre había, digamos, como políticos designados que eran los que reportaban y vigilaban a ciertas personas de la élite rusa, de la élite ucraniana, perdón, para poder mantenerlos a raya. Sobre todo con Stalin, lo que se produce es una represión cultural, en general en todas las repúblicas socialistas soviéticas satélites, política, lo que genera las famosas purgas políticas, que también es un antecedente relativamente reciente en la historia ucraniana que genera resentimiento hacia Rusia. Sin embargo, podemos tener en cuenta que a cuestiones económicas, Ucrania
gracias a ciertas políticas como el kolkhoz, tuvieron que impulsar otro tipo de matriz económica. De ser el granero del mundo, empezaron a desarrollar una incipiente industria pesada, minera y de acero. Va a ser recién en el 91, en realidad a partir del 80 empiezan a darse como los primeros avances, pero va a ser a partir del 91 con la disolución formal de la Unión Soviética, que Ucrania pasa a ser un estado independiente, que logra tener esa independencia. Sin embargo, vamos ahora a ver qué tanta independencia logra tener y cómo logra entonces vincularse con los países de la región, con Rusia, con el que más comparte frontera, y también con la Unión Europea. En la mitad de la presentación les voy a compartir un QR que van a poder escanear con el acceso a este drive. Quise cargar algún material más y también pedirle a los invitados especiales que me pasen cierto material. De algunas carpetas todavía no pude cargar mucho, pero estando ya casi completo van a tener acceso a este drive con el material de consulta. Y allí, en la carpeta de Ucrania, van a encontrar a un autor, que es de quien pongo la cita en esta slide, que es Mankov, que básicamente, bueno, dice algo muy interesante, por lo cual lo voy a leer. La invasión de Rusia, digamos, tiene ciertos efectos, lo voy a leer un poco reinterpretándolo para no traducir literalmente, porque si no, ya sea en bajas, en la insuficiencia o en la falta de cumplimiento de ciertos objetivos militares, y un montón de colaboradores que tenían, digamos, la previsión de que iban a estar, pero que al final no estuvieron, tanto dentro de la misma Rusia como de países, digamos, aliados, entre comillas. Esta crisis en Ucrania va mucho más allá de la relación entre Ucrania, Rusia y la OTAN, sino que la determinación rusa de traer a Ucrania de nuevo bajo su manto es una cuestión mucho más compleja, dice Mankov. Cuando Rusia podría aún todavía ganar en el campo de batalla, en el conflicto directo, el costo va a ser muy alto y la capacidad de poder mantener en un término, digamos, largoplacista, ese protectorado, ese tutelaje, ¿sí?, sobre Ucrania va a ir disminuyendo dependiendo, digamos, de la resistencia que pueda encontrar, tanto de Ucrania como de Occidente. Occidente, entiéndase, OTAN, Estados Unidos, sobre todo Unión Europea. Entonces dice Mankov que el resultado final va a depender de la respuesta que tenga Occidente y los ucranianos, la determinación en su respuesta de defender su nación. Entonces dice que básicamente el desgaste y cómo entiende también esta cuestión rusa, que es muy interesante porque también habla, este autor, de la política de la eternidad. Como que Rusia ejerce una política de la eternidad, en el sentido de que tiene en su ideario, en su pensamiento político, esta cuestión de una esencia histórica inmutable en relación a ciertos países de su patio trasero, y con Ucrania lo que percibe tanto Putin como la élite rusa política actual es que necesitan recuperar la influencia sobre Ucrania, que no pueden perder ante este atentado, ¿sí?, de Occidente a Ucrania. Ahora vamos a ver un poco cómo toma lugar, ¿sí? Estamos entendiendo un poco esto. Y es que Rusia, digamos, no es que desde que terminó la Unión Soviética e implosionó, no es que Rusia estuvo muy tranquila con los países que formaban parte de la Unión Soviética, sino que justamente estuvo teniendo un involucramiento activo y muchas reacciones, ¿sí?, a lo que pasaba en otros países, como pueden ser, de ejemplo, en la región del Cáucaso particularmente, la guerra de Chechenia, el conflicto de Nagorno-Karabaj, que vamos a ver la semana próxima, con un invitado especial que no solamente vivió un tiempo en Nagorno-Karabaj, sino que también estuvo en Armenia y que tiene un conocimiento muy especializado, por lo cual creo que lo van a poder aprovechar muchísimo.
Y con en dos conflictos que tienen que ver con Georgia, ¿sí? Que está en lo que es el Cáucaso Norte y que limita directo también con Rusia, que tenemos Osetia del Sur y Abjasia. Si no me equivoco, ha sido en uno de los territorios, digamos, que Rusia defiende, entre comillas, actualmente, que tiene mantiene, digamos, sus tropas militares allí para tener de facto el control y defensa de esa minoría. Lo que encontramos, digamos, es que en lo que fue los Juegos Olímpicos rusos, si no me equivoco, fue entre 2008 y 2016, pero no me acuerdo bien las fechas, si alguien me puede ayudar, lo agradecería. Uno de los estadios estaba ubicado en estos territorios. O sea, como para que vean de qué forma Rusia, más allá de que busca congelar estos conflictos, también va demostrando bajo acciones más sutiles el tipo, digamos, de reconocimiento que no puede conseguir por otros medios, ya sea Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Entonces, en todos estos conflictos en rasgos generales, vamos a ver un modus operandi ruso, que tiene que ver con el apoyo a separatistas, es decir, a grupos que están en contra del gobierno central, con una intervención militar y con el mantenimiento, ¿sí?, de fuerzas armadas en ese territorio, y con una famosa diplomacia del equilibrio. En el caso, por ejemplo, de el conflicto con Osetia del Sur, el conflicto con Abjasia, e incluso con el conflicto de Nagorno-Karabaj, Rusia, como parte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, donde también forman parte otros países de Europa del Este, busca mostrarse como un mediador, entre comillas, neutral, lo cual ha suscitado, por un lado, muchas críticas dentro de los mismos países que forman parte de esta organización, pero por el otro, que Rusia pueda tener un protagonismo en buscar negociar o en el presentarse como el peacemaker, ¿sí?, volviendo al tema que les había mencionado antes, el concepto, como un intento de mediador y buscar ver de qué forma puede beneficiar o no la resolución de ese conflicto. Por otro lado, vemos que antes de la intervención militar y el mantenimiento de las tropas, apoya a los separatistas no solamente financiera y económicamente, que es por donde comienza, sino también a través de la venta de armas. Y esto en general lo que hace es fomentar la inestabilidad en un país tercero que tiene una vinculación con Rusia histórica pertinente, en relación del contexto, digamos, particular. Y es que vamos a ver que en particular en el Cáucaso, pero también en algunos países de Europa del Este, este viraje entre Occidente y Oriente, entre Rusia y la Unión Europea, va a hacer que Rusia tenga una actitud reaccionaria en esto de generar esta inestabilidad. Siguiente, por favor. Bien, eso sacalo, o sea, ya lo abordamos. Bien. No, te fuiste. Bien. Ucrania particularmente, a partir del 2014, va a ser un año bisagra. ¿En qué sentido? En que va a haber un antes y un después para distintas cuestiones, dentro del país, como también regionalmente, para Rusia y para la Unión Europea inclusive. Dentro de lo que es 2014 hay dos sucesos importantes. El primero de ellos es la famosa revolución Euromaidán, que lo que termina haciendo es que el presidente que estaba en ese momento, Yanukovych, que estuvo un año, ¿sí?, antes de 2014, 2013, 2014, viendo en esta fractura política que había dentro de Ucrania si firmaban o no firmaban un acuerdo de cooperación, un acuerdo de asociación con la Unión Europea. No significa ser parte de la Unión Europea, pero sí significa estrechar mucho más los lazos, sobre todo por la política que tiene la Unión Europea con su vecindad, digamos, ¿no?, como proceso de integración y organización propia que busca, digamos, la promoción de la paz y vinculación con sus vecinos territoriales en distintos círculos, ¿no? Sucede entonces que con la revolución Euromaidán
a Yankovich, digamos, lo sacan del poder, y es a partir de ahí donde primero se renueva el poder político, y al renovarse el poder político se firma este acuerdo. Poco tiempo después, Rusia anexa Crimea. Es decir, que desde 2013, incluso desde antes, lo que estuvo haciendo Rusia es empezar a apoyar dos regiones separatistas que les sonarán muy conocidas, que son Donetsk y Lugansk, ¿sí?, de Ucrania, apoyándolas financieramente, económicamente, alentando, ¿sí?, esta cuestión independentista de Ucrania, en Ucrania, de Ucrania. Y es en 2014 cuando formaliza, ¿sí?, esta anexión a través de la intervención militar, que hace que de facto el poder centralizado de ese país, que es Ucrania, al cual se le fue violado su derecho soberano sobre su territorio, no puede ingresar a estas dos regiones. Rusia, ¿qué es lo que dice? Que básicamente él apoya la libre determinación de los pueblos. Y es acá donde vamos a ver cómo Naciones Unidas, la interconexión, pero al mismo tiempo la posible incompatibilidad que se puede dar en la vida real, en conflictos, en hechos, de ciertos derechos internacionales que tienen validez internacional y que forman parte de la Carta de San Francisco de Naciones Unidas, traen a la parálisis en torno a la negociación y procesos de paz. Entonces, ¿cuál priorizamos? ¿Cuál abordamos? La integridad territorial y la soberanía como principio, la solución pacífica de conflictos, y también tenemos en la misma mesa la libre determinación de los pueblos, que es a la que alude Rusia. Entonces vemos acá en distintos medios cómo se retrata también el conflicto de Ucrania. Entonces yo les voy a hacer una pregunta para ustedes, teniendo en cuenta los conceptos que ya les mencioné. ¿Cuándo empezó el conflicto de Ucrania? ¿Empezó a principios de 2022 o comenzó mucho antes? Contesten por el chat tranquilos. Nadie se anima no hay respuestas malas ni incorrectas, es una cuestión de criterio, pero la idea es que lo podamos pensar. Perfecto, mucho antes de 2022. Podemos decir, me animo a nivel personal a afirmar, esto después ustedes pueden compartirlo o no, y los invito también a que lo piensen para el espacio de preguntas y respuestas, también comentarlo si se animan, que es a partir de 2014 con la primera violación de la integridad territorial soberana ucraniana que comienza el conflicto de Ucrania. ¿Qué es lo que sucede? Rusia tiene un modus operandi que lo que busca en esa inestabilidad política es congelar el conflicto. Porque ¿qué pasa? Una guerra a Occidente, a la Unión Europea, a Naciones Unidas, a los otros miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, les va a importar y lo van a tener en la agenda. Pero también hay otros asuntos importantes, hay otros conflictos, hay otras problemáticas. Entonces, lo que apunta la Rusia es a dejar pasar el tiempo, a congelar en la agenda, entonces de a poco deja de ser prioritario y de esa manera, como decía muy bien este autor que mencioné, depende de la resistencia que pueda llegar a tener Ucrania y la Unión Europea en combatir, ya sea a través de distintos medios, sanciones económicas, resistencia propiamente ucraniana, combatiendo en territorio y defendiendo territorio, pero dependen en última instancia de eso, de cómo va a evolucionar este conflicto. Entonces podemos decir que la vinculación y los movimientos nacionalistas, ciertas represiones, purgas, masacres, limpiezas étnicas que hubo en la época zarista, hasta pasando por la Unión Soviética, a la actualidad, son antecedentes que hacen devenir, ¿sí? Nos marcan nos dan un marco, digamos, de previsión de este conflicto, porque se están generando, no solamente que en Ucrania se empieza a asentar su sentido nacionalista, sino que Rusia comienza en su pensamiento político a formar y a asentar una idea en relación a que Ucrania no tiene un sentido nacionalista como tal,
sino que es algo que Occidente le hace creer para que niegue sus raíces rusas. Cuando Rusia habla de defender, ¿sí?, a los eslavos orientales, está hablando de etnias, la etnia rusa, la etnia bielorrusa y la etnia ucraniana. Tengamos en cuenta que la etnia mayoritaria al momento en que la Unión Soviética deja de existir, dentro de la Unión Soviética, ¿cuál era? Digamos, ese era el año en que se terminó de medir, era la ucraniana. Entonces, Ucrania es como central para Rusia, pero al mismo tiempo le está llevando, por falta de previsibilidad o por una previsibilidad errónea que tuvo el Estado ruso, a que genere un desgaste particular, que es algo que tampoco muchos países, incluyendo Rusia, se esperaban de este conflicto. Entonces, muchos dicen que la nueva ofensiva de Ucrania está condenada al fracaso por las mismas características de los otros conflictos en la región. Otros medios dicen que el enfoque ruso en la liberación insinúa un cambio en la estrategia, ¿sí?, en la estrategia como de cómo ejercer el control de facto en ese territorio, y que la guerra está regresando al territorio de Rusia, dice Zelensky. Entonces tenemos, por un lado, un conflicto que podríamos categorizar como resultado de la Guerra Fría en un ambiente político internacional que tiene muchas transiciones en relación al orden internacional, a los poderes internacionales y a la agenda temática de los países. Siguiente, por favor. Ahora, ya por si se cansaron de escucharme, vamos a hacer un pequeño break. La idea es, si tienen ganas de hacer alguna pregunta en relación a esto, un comentario, una postura que ustedes tengan en específico, cualquier cuestión está bienvenida, y después tendremos un break de estas preguntas, un break de 5 minutos, donde luego volveremos para escuchar a nuestras invitadas especiales. Como les dije en pantalla, yo ahora igual les voy a compartir el link directo por el chat. Tenemos el Drive, donde van a poder encontrar el material que yo les cité hoy, como el que está citado de antes y el que vamos a estar viendo en las próximas sesiones. Bueno, si alguno quiere participar, por favor, levante la mano y le damos posibilidad de abrir el micrófono. Un segundo, Ana, ya te doy la palabra, dame un minutito, que quiero darte la posibilidad de abrir el micrófono. Ahí está. Perdón, es una pregunta básica. Me quedó algo medio confuso lo de paz positiva y paz negativa. Quería consultarte si es así. Paz negativa, digamos, es el cese del conflicto, digamos, lo que nosotros siempre estudiamos y entendemos, bueno, hay paz porque no hay guerra, digamos. Y la paz positiva son, digamos, el camino hacia la paz, todos los tratados, todos los mecanismos, digamos, que llevan a la paz. ¿Es así? Genial, Ana. Es muy buena tu pregunta porque muchos académicos que están dentro de esta disciplina, este campo disciplinar de estudios para la paz que les comenté, discuten también esta cuestión de hasta dónde es paz positiva y hasta dónde es paz negativa. Según lo que dice Galtung, en este sentido puedo usar de ejemplo otro conflicto como para clarificar un poco más y decirme si está bien. La paz negativa es que no haya conflicto armado, que no hayan bajas. Puede haber algún conflicto o alguna disputa territorial, por ejemplo, pero si los mecanismos para lidiar con esa disputa territorial son pacíficos,
estamos hablando de una paz negativa, como puede ser en el caso de, actualmente, ¿no?, el reclamo que tiene Argentina con Malvinas a Reino Unido, ¿sí? Lo mismo se puede decir de, mientras no haya, digamos, nuevos enfrentamientos, el caso, digamos, de Corea, la península coreana. Tenemos un armisticio firmado, en el cual Corea del Sur no firmó, sino que firmó la coalición que intervino de Naciones Unidas, los voluntarios de China que participaron y el jefe de las Fuerzas Armadas norcoreanas. Se firmó un armisticio de paz, desde 1953 está el armisticio, pero el conflicto sigue. Tenemos una paz negativa, porque no es que ahora mismo hay campos o puntos directos de enfrentamiento y batalla, pero no hay una paz positiva, porque el conflicto sigue. Entonces, la paz negativa también alude a esto de, bueno, vamos a lo primordial que tiene, digamos, como enfoque Naciones Unidas, vamos a mantener la paz. ¿Qué es esto de mantener la paz? Las misiones de peacekeeping. Bueno, vamos a tratar de que esta paz negativa que logramos, de alguna manera la transformemos en paz positiva. Sí. Espero haber sido clara. Genial, perfecto, clarísima. Gracias. Gracias a vos. Sé que otros quieren participar. Bien, Anthony, ¿querés abrir el micrófono para... Ahora mismo veo si... Anthony... Acá estás. Sí, a lo que me refería era que el conflicto de Ucrania repercute en el retraso del cumplimiento de los ODS, porque tenemos una generación ucraniana destrozada. La migración de los ucranianos hacia Europa, y yo analicé un caso en Reddit que no sé si será real, porque, bueno, vaya a saber, que trataba de un soldado ucraniano, un civil, que se quedó luchando en su tierra y su familia viajó a Alemania. Después su esposa encontró a otra persona y ahora se quedará a vivir en Alemania. Además, también tenemos un factor cultural que une a Polonia con Ucrania. Y esto va a ser clave para analizar el futuro del conflicto. Totalmente, Anthony. Por un lado coincido en que la vinculación que tiene Ucrania con otros países de la región en este contexto particular de conflicto es también un factor a tener en cuenta en esta parte multidimensional y muchos actores. También la vinculación que tiene Bielorrusia con Rusia está siendo un factor muy importante en torno al avance ruso. Y creo que también esto que mencionas de, bueno, estamos hablando de estados que tienen su agenda de política, ya sea en política internacional o política doméstica, pero que es interméstica, que está vinculado, que no pueden atender todos los asuntos de igual manera, con la misma atención, tienen que priorizar. Entonces, es a esto un poco lo que el autor que les había mencionado alude, hasta dónde es capaz de seguir siendo una de las prioridades de Naciones Unidas y de los principales países del mundo la cuestión de Ucrania. Y es que eso va a determinar hasta dónde vamos a seguir con la cuestión de Ucrania y cómo va a resolverse o no. Cuando digo resolverse no es la paz necesariamente, sino cómo va a terminar este conflicto. ¿Quién va a ser el vencedor y quién el ganador? Muy interesante este estudio que mencionas. Si quieres, yo creo que todos tienen mi correo. Puedes enviarme ese artículo que hayas hecho y con mucho gusto lo podemos colgar en la carpeta de Ucrania. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien que haya levantado la mano? Ahí revisó. Bueno, parece que no. ¿O sí? Sí. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, parece que no. Vamos entonces, pueden ir dejando de igual manera sus preguntas acá y en algún momento de hoy serán atendidas. Ahora los invito entonces a tomarse esos 5 minutos, son las 53. Si les parece, a las 58 más o menos estaremos volviendo. Así que vayan a tomar agua, vayan al baño, a buscar notas. Y bueno, volvemos entonces con nuestras invitadas especiales que nos van a estar hablando de la OTAN en este contexto y particularmente de la Unión Europea.
Muchas gracias.
Bueno, vamos volviendo. Ahora mismo pongo pantalla completa. No quiero poner ahora pantalla completa porque si no, no voy a poder mutearme. Bueno, voy a hacer la introducción de nuestra primera invitada especial, que va a tener una intervención muy interesante. Ella se llama Sofía Lorino, como les mencioné en su momento, ella es estudiante avanzada en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santa Fe y es miembro del Observatorio de Política Internacional de la misma universidad, el cual este observatorio, que famosamente le llamamos OPI, es una de las instituciones que apoyan esta videoconferencia. Así que sin más introducción, Sofía, por favor. Hola, buen día. Yo voy a hablar sobre la postura de la OTAN en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania durante las presidencias de Donald Trump y Joe Biden. Para empezar, voy a hacer una breve introducción sobre qué es la OTAN. Bueno, la OTAN es, como dice ahí, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta es una alianza político-militar que fue establecida el 4 de abril de 1949. Tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y la defensa colectiva de sus países miembros. Además, fue creada en un contexto de posguerra, durante la Guerra Fría. Más que nada, fue como una respuesta a la amenaza percibida por parte de la Unión Soviética y el bloque comunista. Su principal propósito era proteger a los países miembros de cualquier agresión externa y además establecer una estrategia de disuasión mediante la promesa de una respuesta conjunta y firme en caso de un ataque. Bueno, como dice ahí en la pantalla, quiero destacar el artículo 5, que es uno de los pilares más fundamentales y establece que un ataque armado contra uno o varios de los países miembros será considerado un ataque contra todos ellos. Y además se comprometen a tomar las acciones necesarias para restaurar y mantener la seguridad y la paz. Bueno, siguiendo con las presidencias, voy a empezar por la de Donald Trump. Esta abarcó desde 2017 hasta 2021. Durante su presidencia, Donald Trump adoptó una postura ambivalente hacia la OTAN. En varias ocasiones criticó a los aliados de la OTAN por no cumplir con sus compromisos de gasto en defensa y además afirmó que Estados Unidos estaba asumiendo una carga desproporcionada. También cuestionó la relevancia de la OTAN en un entorno de seguridad cambiante y sugirió que Estados Unidos podría no defender automáticamente a los miembros de la OTAN en caso de un ataque. Estas posturas generaron muchas preocupaciones y tensiones dentro de esta alianza, ya que se vio amenazada esta unidad y la confianza en la cooperación mutua. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump primero adoptó una postura ambigua, expresó su apoyo hacia Ucrania en un principio y también proporcionó asistencia militar a las fuerzas ucranianas, pero por otro lado, también abogó por un acercamiento a Rusia y expresó el deseo de mejorar las relaciones bilaterales con el presidente ruso, Vladimir Putin. Esta ambigüedad llevó a muchas críticas hacia Donald Trump por no tomar una postura más firme contra Rusia y también por no mostrar un apoyo más claro a Ucrania durante el conflicto. Bueno, siguiendo con Joe Biden, su presidencia es desde 2021 hasta la actualidad. En contraste con Donald Trump, Joe Biden mostró un fuerte apoyo a la OTAN y ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con esta alianza. También ha enfatizado la importancia de la cooperación en materia de seguridad y defensa, como así también la necesidad de revitalizar el espíritu de solidaridad, dentro de la OTAN.
En lo que respecta con la guerra de Rusia y Ucrania, siguiente. Bien, Biden tomó una postura mucho más firme en comparación con Donald Trump y ha adoptado una posición de apoyo claro a Ucrania. Por otro lado, ha condenado la ocupación de Crimea, como dijo mi colega Rocío. Condenó esta ocupación de Crimea por parte de Rusia y también prometió ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Bien, bueno, como dije, mostró muchas intenciones de fortalecer las sanciones a Rusia y también manifestó su disposición y su apoyo a trabajar con la Unión Europea y otros aliados para ejercer aún más una mayor presión contra el gobierno ruso por toda la guerra. Siguiente. Y bueno, en resumen, podemos decir que mientras Trump adoptó una postura ambivalente y cuestionó esta relevancia sobre la OTAN, Biden, a diferencia, ha mostrado un fuerte apoyo a la alianza y además asumió una postura mucho más firme en relación con Rusia y Ucrania. Estas diferencias en la postura hacia la OTAN, la guerra y la relación con Rusia han contribuido a las fracturas dentro de la OTAN, ya que generaron muchas incertidumbres y desconfianza entre los aliados. Y bueno, eso es mi pequeño aporte. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Sofía. Muy interesante. Quiero agregar 2, 3 cositas como para complementar. Primero, y teniendo en cuenta esto, digamos, una síntesis de lo que dijo Sofía y vincularlo con lo que yo les venía contando anteriormente. Primero tenemos a la OTAN, que es percibida como una de las principales amenazas a los ojos rusos, porque es la organización, digamos, a la cual, la única organización, digamos, paramilitar que quedó como resultado de la Guerra Fría. Entonces tenemos el Pacto de Varsovia, que era una OTAN, pero a la versión rusa, que, dado que en el contexto de la Guerra Fría, esta competencia, esta rivalidad rusa-estadounidense, tenía distintas aristas, como muy todos sabemos, la económica, a través, por ejemplo, del Plan Marshall en el caso de Estados Unidos, y eso implicó que dependiendo quién de los dos países en disputa, digamos, indirecta, estaba lanzando alguna iniciativa en uno u otro ámbito, la capacidad de reacción y de poder rápidamente también lanzar la misma iniciativa, o su contraparte, mejor dicho, para poder mantener sus zonas de influencia y poder expandir su influencia globalmente. Como muy bien sabemos, la Guerra Fría tiene este nombre porque no implicó un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos, en ese entonces la Unión Soviética, sino que en el tercer mundo, justamente, es donde se abordó. Cuando hablamos de tercer mundo es porque este concepto como tal surge en el contexto de la Guerra Fría. El primer mundo era Estados Unidos, el segundo mundo era Rusia, la Unión Soviética, y el tercer mundo era todo lo que quedaba fuera de eso. Entonces muchas veces sucede con países de Latinoamérica que nos creemos el tercer mundo y es que viene de esa época y es que en ese contexto donde fue creado, digamos, esa concepción de ordenar un poco los mundos. Creo muy interesante esto de ver la OTAN, más allá de esta perspectiva histórica que les mencionaba, ver la OTAN con, bueno, que vemos que en Occidente no tenemos un frente tan unido y que hay una desigualdad también en torno a cómo entendemos la prioridad estratégica. Y un poco haciendo una pequeña introducción a nuestra siguiente invitada, hay que entender que la Unión Europea como tal, como proceso de integración que tiene como objetivo la cooperación económica, la integración y la cesión de soberanía parcial y limitada que se estuvo dando y que es por eso que tenemos ciertas organizaciones, pero tenemos estados que siguen siendo soberanos y que está este recelo entre hasta dónde le cedo a la Unión Europea y hasta dónde me quedo con capacidad de decisión yo.
En ese sentido, vemos que el sistema de seguridad europeo, seguridad entendida en versión amplia, no solamente seguridad militar, que en este caso está integrado por lo que es la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, también tiene otros subsistemas. Uno de ellos, por ejemplo, también se los mencioné hoy, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y también la misma Unión Europea tiene un cuerpo especializado en cuestiones más blandas dentro de la seguridad, que tienen que ver con algunos asuntos vinculados a minorías, a ciertos conflictos o comunidades, digamos, afectadas, que está dentro de la dependencia, digamos, de, si no me equivoco, ahora está Van der Leyen. Entonces, dentro de Van der Leyen tenemos, que es la, no me sale ahora el nombre, Tavi, si me podés ayudar. La presidente del COSO, de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad de la Unión Europea. No sería el Consejo de Seguridad, vendría a ser, porque tenés el Consejo de Europa y el Consejo Europeo. Ella viene a ser, no me sale ahora el nombre, creo que es la ministra, o no es primer ministra, tiene un nombre específico, ahora no me sale. Lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Pero bueno, digamos, de ella después depende, en conjunto con el Parlamento Europeo, y ahí se arma lo que es la política exterior europea, que es una política exterior europea que no es condicionante para los demás estados, pero sí es con muchas fuerzas de recomendación y al mismo tiempo que busca alinear a todos los países bajo un marco común. Entonces, en este espectro tenemos que entender que, obviamente, teniendo en cuenta que en la OTAN hay una relación asimétrica, no solamente en cuánta plata pone cada país, cuánto dinero pone cada país, sino también en la capacidad de decisión. Ahí está, presidente de la Comisión Europea. Gracias. De la Comisión Europea. Claro, los consejos donde están los presidentes. Un desastre. Tengo que volver No pasa nada, yo también me lo había olvidado y yo lo puse en mi tesis, o sea, no importa. Es un desastre, digamos, en la institucionalidad europea, por eso, digamos, pero bueno, lo pudimos corregir. Entonces, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, de ella depende, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la parte ejecutiva, del poder ejecutivo, entre comillas, que tiene la Unión Europea y su política exterior, que los lineamientos, o la agenda, mejor dicho, está también co-diseñada con el Parlamento Europeo, que tiene la Comisión de Asuntos Exteriores. Esto que yo les mencionaba tiene mucho que ver porque la capacidad de respuesta de la Unión Europea está centralizada en dos cosas. Un tipo de respuesta específica, que es lo que nos va a hablar Tabata a continuación, que son las sanciones económicas de la Unión Europea, y el otro, que en realidad está, digamos, fragmentado, porque no es que todos los países que forman parte de la Unión Europea forman parte de la OTAN. Aquellos países solamente que tienen cierto poderío militar y ergo nuclear son parte actualmente del NATO, de la OTAN, de este Tratado del Atlántico Norte, teniendo en cuenta que han sumado algunos otros países como socios, como es en el caso, por ejemplo, de Turquía, que mucha gente lo incluye dentro del espectro europeo y otros como que lo sacan. Entonces lo dejamos ahí como porque Turquía sería otro caso de intermedio entre occidental y oriental, como pasa con Rusia, pero muy distintos en esta combinación. Bueno, sin más, es un placer presentarles a Tabata Barrera Carlini. Un poco ya la introduje antes. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y está estudiando actualmente en la maestría en periodismo. Tiene también un programa de radio en el que participa como conductora, co-conductora, y la verdad que es sumamente interesante también después escucharlas, y tenemos después para compartir algún LinkedIn tuyo, porque bueno, habla de actualidad internacional, pero también de otras cuestiones muy interesantes, y les recomiendo totalmente que la escuchen. Tavi. Bueno, buen día, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? Ya me imagino que o están, ¿cómo se llama el programa? Lo lamento. Hablamos de política nacional, internacional, salud, psicología, lo que se les ocurra, sexualidad, lo que se les ocurra lo tratamos en el programa. Es martes, miércoles y jueves a la noche. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de internacionales, muchachos. ¿Cómo le están pasando? ¿Les está gustando las exposiciones? Contesten en el chat, pongan lo que quieran, pongan un corazoncito, un cosa así. Pueden reaccionar, claro.
Bueno, a ver, la temática de hoy era la guerra de Ucrania, el conflicto de Ucrania y su relación con otros conflictos en la región, ¿bien? Entonces, mi tema de tesis particularmente fue justamente una clasificación de las respuestas de la Unión Europea frente a la guerra de Ucrania. Entonces, Ro lo primero que hizo fue llamarme y la realidad es que es un tema sumamente interesante y como decía Ro, genera distintos tipos de conflictos el tema de las sanciones porque si bien se cree que es la Unión Europea que lo toma todo en conjunto, no toda la Unión Europea tiene las mismas posturas frente al mismo tema. Entonces, podemos ver que hay países como Polonia que tienen una postura 100% de ayuda militar para con Ucrania y de sanciones económicas al instante para con Rusia, mientras que por el otro lado hay posturas como la de Hungría o la de Alemania que son más cautelosos por diferentes cuestiones, por afinidades políticas, como también puede ser por la interdependencia compleja que genera que tengan que tener cuidado porque tienen dependencia económica, dependencia del gas, dependencia de un montón de cuestiones que hacen que sean más cautelosos, pero por el otro lado también es la interdependencia la que motiva a Polonia, por ejemplo, a tener una postura más de 100% pro Ucrania y sí, vamos a darles ayuda, vamos a ir en contra de Rusia y un montón de cuestiones. Pero bueno, la Unión Europea en este contexto se mete en el conflicto de Ucrania y de Rusia, ya que este es un conflicto en el cual si Rusia gana, le daría un poderío no solamente militar, sino que económico por sobre la Unión Europea. Entonces hay muchas cosas que están en juego. A su vez, frente a la mirada de cómo se miran las cuestiones de la Unión Europea, recién estábamos hablando de cómo Donald Trump y Biden tienen cierta mirada frente al sistema internacional y frente a la OTAN, ¿bien? Bueno, en este caso, la Unión Europea tiene una mirada en cuanto a cómo funciona el sistema internacional en el que a la guerra de Ucrania y Rusia no la ven solamente como la guerra de Ucrania y de Rusia, sino que lo ven como una mirada en la cual es Occidente contra Rusia. No es solamente Ucrania que está defendiendo y pobre un pueblito. No, es las ideas de la libertad, los valores democráticos, los principios de Occidente. Son un montón de cuestiones que se ponen en juego y no es solamente Rusia y Ucrania, sino que es todo el poder de Occidente contra Rusia, que estamos hablando de que es o un tirano que cada vez va a ganar más poder o la democracia, los valores democráticos, la independencia, la libertad y un montón de cuestiones, porque aparte de este lado, como que Rusia tenga el poder, no sé, el apoyo chino. El tema con China es un poco complicado. No hablo después, así que no te preocupes. Bueno, eso te lo dejo a vos, Ro, que vos sabés más del tema de Asia, pero no, yo lo único que voy a decir es que el tema del apoyo chino no es tan así. Como que China mete la patita, pero la saca. Como que, ay, me gusta, pero no me gusta. Bueno, volviendo al tema en cuestión, la manera en la cual se manejan los rusos es una manera que no es una manera que Occidente quiere que se siga que se siga distribuyendo por el mundo, por así decirlo, que siga ganando poder y ganando territorio. Entonces, esta es la verdadera razón de por qué, o esto es lo que dicen en los discursos, verdaderamente, ¿no? Porque de ahí podemos ver un montón de razones de por qué no quieren que Rusia le gane a Ucrania. Pero en cuanto a los discursos, esta es la razón de por qué la Unión Europea se mete a defender a Ucrania frente a Rusia, frente a la invasión rusa, porque no se olviden de eso, de que nosotros en Occidente lo vemos como una invasión, mientras que en Rusia se ve de otra manera. Bueno, yo cuando hice mi tesis me centré en las medidas tomadas por la Unión Europea. Si bien Ro dijo que yo me voy a focalizar en las sanciones, no es tan así. ¿Por qué?
Yo lo que hice fue evaluar, en primera instancia, una de las cosas que hice fue evaluar qué tipos de medidas solía tomar la Unión Europea en otro tipo de conflictos. Y yo me di cuenta de que había un patrón común en esos tipos de conflictos, que se podía dividir en una clasificación de 4 tipos de medidas que toma la Unión Europea. Bien, tenemos las sanciones económicas, la ayuda militar, la ayuda humanitaria y la búsqueda de resolución diplomática. De ahí lo que podemos hablar en el conflicto de Ucrania es que supera todas las normas y toda la costumbre que teníamos y todo, no normas, porque la realidad es que no había una norma establecida de que no podían dar más de lo que estaban dando, sino de que, como sabemos, el derecho internacional se fija en base a las costumbres y había una costumbre y había como un entendimiento implícito de hasta dónde daba y hasta dónde podía llegar la Unión Europea. Todo eso fue roto con esta guerra de Ucrania. Todo, chicos, lo que se les ocurra fue todo roto. Si bien el tema de la intervención militar ha pasado en otros tipos de conflictos, es una respuesta de excepción porque no es en todos los conflictos en los cuales hay intervención militar de parte de la Unión Europea. Como dijo Ro, la intervención militar no necesariamente tiene que decir que se meten al conflicto, a veces tiene que ver con protección a civiles. Pero bueno, voy a apurarme un poquito porque si no voy a estar hablando 3 horas. Bueno, en cuanto a las sanciones y la ayuda, yo lo que consideré fue el periodo de febrero hasta abril del 2022, porque si no, chicos, vamos a abarcar toda la vida. Y hubo 6 paquetes de sanciones para con Rusia, ¿bien? No vamos a entrar en detalle particularmente de cuáles y cada una de las sanciones, porque nos vamos a volver locos, pero sí se puede mencionar que, por ejemplo, la expulsión del sistema SWIFT es una medida de excepción porque nunca había pasado antes en la historia de los conflictos internacionales. De ahí, dentro de las sanciones, vemos sanciones a individuos. ¿Está disponible en el Drive? Sí, correcto. Ya la subió Ro. Las sanciones no solamente fueron a individuos, sino que también fueron a zonas, y no solamente fueron a Rusia, sino que también fueron a Bielorrusia, chicos. Bueno, de ahí tenemos ayuda militar y humanitaria para con Ucrania de parte de la Unión Europea, donde también se rompieron todos los récords porque antes no habían brindado tanta cantidad de ayuda, no habían, y por ejemplo ahora, si no me equivoco, le dieron... no me sale el nombre ahora, pero le dieron un tipo de armamento que no se había dado nunca, porque lo que pueden dar la Unión Europea es armamento de defensa, y le dieron un armamento de ofensa con el argumento de que solamente pueden usarlo para defenderse para con los rusos. Bueno, y de ahí lo otro que hubo fue medidas diplomáticas para con Rusia. Las bombas de racimo, ahí está, muchísimas gracias. Me salía granadas, pero sabía que no era. Pero también tuvieron medidas diplomáticas como fue la apertura y cierre de embajadas, tanto en Ucrania como en Rusia. De hecho, España, por ejemplo, cerró la embajada al inicio de la guerra y la abrió cuando reentabló conversaciones con Zelensky y la Unión Europea tomó esta postura tan pro-ucraniana. Bueno, yo para el tema de la efectividad y la clasificación de la efectividad, tomé la definición de Finemore, que eso sí se los voy a leer porque quiero dar la definición exacta, que es la capacidad de las actividades y acciones de un actor en el sistema internacional para lograr sus objetivos y producir los resultados deseados. Es decir, que la efectividad se refiere a la habilidad de un actor para obtener resultados positivos y a la eficiencia en el logro de estos resultados. Bien, o sea que la perspectiva de Finemore frente a la efectividad es en cuanto a objetivos. A su vez, destaca la importancia de tener en cuenta el contexto y las circunstancias en las que se realizan las acciones para evaluar su efectividad. En cuanto a eso, yo tomé la interdependencia compleja y el juego de 2 niveles. Bueno, pásame la próxima, Ro, por fin. Ahí estamos. No.
No estamos. Hasta la próxima, perdón. No pasa nada, no pasa nada. No, no está. Bueno, Quédate con eso. me quedo con esta, chicos. Qué pena, porque estaba bueno, pero la realidad es que yo lo que desarrollé es una clasificación en cuanto a 2 variables y 4 tipos de respuestas. Las 2 variables son la efectividad en cuanto a finemore, o sea, si se cumple o no el objetivo, y la cuestión del tiempo. Entonces, yo clasifiqué que había 4 tipos de respuestas. Las respuestas efectivas, es decir, que son efectivas en el corto, y en el mediano y en el largo plazo. Igual yo me centré principalmente en el corto y en el largo. En el mediano no entré, pero las medidas efectivas que son efectivas hoy y van a ser efectivas mañana. Como por ejemplo, eso es la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es una medida 100% efectiva, porque es efectiva hoy, es efectiva mañana y va a ser efectiva pasado. Siempre va a ser efectiva, a menos que se corte, obviamente. De ahí tenemos medidas efectivas a corto plazo, que es, por ejemplo, la expulsión del sistema SWIFT. En un principio fue sumamente efectivo porque Rusia fue como que dijo, ¿y ahora qué hago? Pero encontró la solución al tiempo y dijo, ahora me pagan en oro, en rublos, y yo creo mi propio sistema con China. Entonces, de esa manera, es una medida que fue efectiva en el corto, pero no fue efectiva en el largo. Y de ahí tenemos medidas efectivas en el largo plazo que, por ejemplo, en este caso particular, en esta guerra de Ucrania, no fue efectiva el tema de las sanciones al 100%. ¿Por qué? Porque Rusia ya se veía venir las sanciones. Entonces, se había juntado todo el oro que había podido, había sacado todas las reservas que había podido sacar y sabía que iba a poder atrincherarse y seguir manejando la guerra y seguir. ¿Cuál es el objetivo de las sanciones económicas? Que Putin, en este caso, no pueda seguir sosteniendo económicamente la guerra. Como Putin se veía venir esto, porque no es la primera vez que la Unión Europea le impone sanciones económicas, se atrincheró con todo lo que podía y sigue pudiendo financiar la guerra, porque es el día de hoy que estamos en guerra, hace 1 año y medio que estamos en guerra. Entonces, eso técnicamente, el uso de sanciones económicas vendría a ser una medida efectiva en el largo plazo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en este caso es una respuesta 100% inefectiva. Pero en la mayoría de los conflictos, y de hecho en el conflicto del 2014 para con Rusia y Ucrania, cuando fue el conflicto de Crimea, fue una medida efectiva. No me acuerdo si tenía algo más, porque no tengo el power, pero creo que con eso más o menos estamos. No sé si alguno tiene alguna duda, quiere que le aclare algo. En ese sentido, los invito a dejar la pregunta en el chat, porque en línea con eso, muy disculpas porque faltaba esa diapositiva, mi yo de ayer, que estaba terminando el PPT, te pide muchas disculpas, pero... No pasa nada, no pasa nada. En este sentido, bueno, quiero mencionarles una cuestión que encaja perfecto con esto que venía mencionándoles Tabata, que también lo van a encontrar en el Drive, ¿no? Que a continuación vemos, se menciona el artículo 2 de la Carta de San Francisco, que es la carta que le da, digamos, el nacimiento a Naciones Unidas y que establece una serie de principios internacionales, donde está el abstenerse, usar la fuerza o amenazar con ella contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, la resolución pacífica de conflictos y también el principio de la libre determinación de los pueblos y protección de las poblaciones vulnerables. Dentro, digamos, de los documentos que les compartí, van a encontrar un proyecto de resolución que generaron en septiembre de 2022 Albania y Estados Unidos como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y lo que yo les presento es, por un lado, el proyecto, ¿sí? Este proyecto de resolución, que al final no se aprueba porque sabemos que estamos dentro de los 5 miembros permanentes con poder de veto, tenemos a Rusia, o sea que ya sabemos que este proyecto no salió, pero en el mismo podemos observar muy bien cómo es la retórica, el discurso y cómo define Estados Unidos, sobre todo,
esta cuestión. Y hay una crítica que los otros miembros de ese entonces del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también llevaron a la mesa, que tiene que ver con por qué redactaron ustedes solos, por qué ustedes, Albania y Estados Unidos, y no con otros estados, formularon este proyecto. Teniendo en cuenta que para este proyecto seguramente había un apoyo charlado anteriormente, pero no explícito, con otros países que también incluso forman parte temporariamente o permanentemente del Consejo de Seguridad. Una de las cuestiones que yo les quería, digamos, mencionar, que me parece muy interesante, es que además de hablar, bueno, representantes ante Naciones Unidas de Rusia, de Estados Unidos, vamos a ver los distintos votos, tenemos también al representante chino, ¿sí?, participando. Y les voy a leer textualmente lo que el señor Zhang Yun menciona. Y él dice que, en primer lugar, la posición de China sobre la cuestión de Ucrania es coherente y clara. Hay que salvaguardar la soberanía e integridad territorial de todos los países. Los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas deben defenderse. Las preocupaciones legítimas en materia de seguridad de todas las partes deben tomarse en serio. Hay que respaldar todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica de la crisis. Y un poco para responder una de las consultas, que la vamos a abordar de igual manera cuando veamos sobre China, qué es lo que tenemos para contar, que sobre China me encanta porque yo estoy especializada en China, así que ya les aviso que estudié también un poco de chino, así que estoy ahí. Que es que toma una postura intermedia. Rusia, por un lado, quiere que abiertamente China lo apoye, pero el tema es que China, si hay algo que tiene, es coherencia en su política internacional. China tiene actualmente distintos conflictos territoriales, pero los más importantes que vamos a abordar también en este ciclo de videoconferencias son el del mar de China Meridional, que vamos a estar escuchando a los cofundadores de Internacionalistas Sin Fronteras, que nos van a explicar este conflicto. Pero también tenemos la cuestión de Taiwán, y hasta hace poco también tuvimos la cuestión de Hong Kong en cuestión de unificación territorial e integridad territorial chinas. Entonces, en este sentido, China tiene tuvo que tomar una postura intermedia porque tiene como aliado a Rusia, pero también tiene como aliado y tiene interdependencia compleja, que es una dependencia en distintos ámbitos que se da, digamos, de forma mutua. Yo quizás dependo de otro país en una cuestión económica vinculada a algún recurso, como el petróleo, por ejemplo, pero ese país también depende de mí porque yo le vendo esta otra cosa o porque hay alguna cuestión compleja, por eso es multidimensional, que hace que haya una interdependencia mutua. Y en este sentido, creo que lo que leí refleja muy bien esta postura intermedia. Dentro de todos los principios de Naciones Unidas, China elige apoyar la resolución pacífica de conflictos. Entonces queda bien con Dios y con el diablo, podríamos decir. No se mete en esta fractura que están generando entre Oriente, es decir, Rusia, y Occidente, porque China forma parte de Oriente, pero es un Oriente muy distinto. Entonces, por eso también hice mucho hincapié en diferenciar Rusia. Una de las cosas que quería mencionarles, que está mucho más vinculada y que acá les quiero preguntar, estos son los países que forman parte en el momento que se tuvo que votar y que estaban presentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, septiembre de 2022. De todos estos países, solamente 4, ¿sí?, se abstuvieron de votar en este proyecto de resolución que presentó Estados Unidos y Albania, que condenaba abiertamente a Rusia todas sus acciones y al mismo tiempo, bueno, quería obligarlo a dejar, digamos, de tener ocupadas algunas regiones de Ucrania. Para ustedes, ¿qué 4 países, si se animan a poner 4 opciones, genial, si se animan a poner uno, pero de todos estos países, ¿cuáles piensan ustedes? Ya sabemos quién vetó, entonces ya tienen uno menos, ya sabemos quién estaría más inclinado a apoyar este proyecto, pero para ustedes, ¿cuáles fueron los que se abstuvieron de votar a favor o en contra de este proyecto de resolución? Los países están ahí, son las opciones: Albania, Francia, Ghana, Irlanda, Kenia, México, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido,
Estados Unidos, la Federación Rusa, Brasil, China, Gabón o India. La idea es que ustedes digan, bueno, para mí, muy probablemente este país haya tenido abstenciones de meterse, de aprobar o no aprobar. Porque esto también, en este ámbito, sobre todo multilaterales, y cuando pasan las cuestiones por el Consejo de Seguridad, hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, tengo que, primero, ser coherente con mi política externa y al mismo tiempo no generar rispideces o nuevos conflictos o tensiones en cómo me meto y cómo me vinculo en relación con los países que están, digamos, en conflicto. Acá Rebeca dice México, Emiratos Árabes Unidos, China e India. Bien. Rebeca, hay dos que están bien. A ver si alguno se anima a comentar también. No sé si Tabata o Sofi tienen también alguna idea para decir para ustedes quiénes fueron los que se abstuvieron. Bueno, parece que no va a comentar nadie más. En realidad fueron Brasil, China, Gabón e India. India porque tiene una vinculación, digamos, muy cercana con Estados Unidos, quien es quien presenta, digamos, este proyecto, pero al mismo tiempo tiene una dinámica de cooperación y una dependencia energética con Rusia muy importante. Por otro lado, tenemos a Brasil, que dentro de la tradición, digamos, latinoamericana, aboga por la solución pacífica de conflictos, pero en este caso no se inmiscuye en el conflicto, digamos, de Ucrania. Las razones podemos profundizar de última después. Y China, justamente, fue otro de los países que también decide abstenerse. En este sentido, vamos a encontrar a México, que va a estar diciendo algo muy propio y que tiene mucho que ver con las raíces de su política exterior. Les voy a leer brevemente lo que dice México, denme un segundito. Bueno, México lo que justamente dice y lo que aboga es que la situación actual es repudiable y que lo que se necesita justamente es priorizar la resolución pacífica de conflictos y que está muy en contra de la violación de la integridad territorial. O sea, México alude justamente, y es muy interesante, a que parte de su territorio fue invadido y anexado por Estados Unidos. No lo menciona Estados Unidos en el discurso, pero dice que, alude a esta cuestión histórica. Entonces, hay una cuestión, digamos, interméstica en esto y la vemos. Por último, para cerrar y para dejar el espacio abierto para preguntas, ya sea para Tabata, para Sofía o generales, comentarios que quieran hacer, quería terminar con unos fragmentos que mencionaba el representante de Emiratos Árabes Unidos, que decía que el principio de libre determinación es también un principio fundamental consagrado en la Carta que todos nosotros ratificamos. En cualquier tensión que pueda existir entre este principio y los principios de integridad territorial, soberanía e independencia, no tiene necesariamente que ser un juego de suma cero. No es que tiene que ganarse o sí o uno, o priorizar solamente uno de los principios y dejar como incompatibles los otros. Los acontecimientos de los últimos días justifican una declaración clara del Consejo que subraye la importancia de los principios fundamentales de la Carta. Condensa todo lo que los demás habían expuesto en sus razones de por qué votaron A o B. Por esa razón hemos votado a favor del proyecto, aunque nos hubiera gustado tener más tiempo para participar en la elaboración de nuevas versiones del texto y su contenido. El camino hacia una resolución pacífica del conflicto pasa por soluciones que requieren que ambas partes se sienten cuanto antes a la mesa de negociaciones sin condiciones y con el apoyo de interlocutores de confianza. Instamos a Rusia y Ucrania a que lo hagan. Y estoy convencida de que muchos presentes y no presentes en esta mesa se suman a este llamamiento. Ahora yo les pregunto, ¿esto es lo que insta a Emiratos Árabes Unidos? ¿Ustedes lo creen posible? Sí, dejamos el espacio. Ana, creo que puedes activar el micrófono. Confírmame, por favor. Si no...
Perdón, te consulto. La pregunta es, ¿la resolución pacífica de esto? Puede ser Bien. abierta a las dos cuestiones. Al final, lo que dice la representante de Emiratos Árabes Unidos es que se sienten Rusia y Ucrania y algún mediador, no propone quién, algún mediador neutral necesario a dialogar y a buscar una resolución de conflicto sin condiciones. Sofía, por favor, abre el micrófono si puedes. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, vale recalcar una cosa porque yo investigué a Rusia o a la Unión Soviética cuando invadió Afganistán y hay tantas controversias en la cuestión de tener no condiciones porque las condiciones siempre se presentan hasta a quien se elige como intermediario. Por ejemplo, los intermediarios, en este caso que yo fue lo que investigué, la intermediación, es que hasta los intermediarios no deben estar ni siquiera vinculados a ninguno de los bandos. Y también la política externa de los países a los que pertenecen los intermediarios es demasiado importante para la resolución del conflicto. Entonces, definitivamente no va a haber una resolución del conflicto sin condiciones y siempre se deben de aquejar básicamente que estén fuera de las políticas externas de los países que están a cargo. Uh-huh. Muy interesante tu comentario, muy acertado. Este estudio que mencionas, también, así como se lo ofrecí a otro participante, si tienen todos mi email, si me lo quieres pasar, lo podemos cargar y compartir en el Drive, porque soy muy fiel y lo defiendo todo lo que puedo, de que el conocimiento y todas las cosas que generamos y los estudios son para compartir, son para generar este tipo de dinámicas. Y creo, digamos, que esta cuestión de, bueno, no es solamente el tema de sin condiciones, sino el tema del mediador, totalmente. Y esto, volviendo a traer los temas del principio, en esto de hablar de la paz positiva y la paz negativa. Los dos tipos de concepciones de paz son necesarias y muchas veces necesitas primero una paz para poder pensar en la otra. El problema que hay en el marco de los estudios para la paz, que yo también lo estudié porque yo abordé el conflicto de Corea, o sea, la política exterior de Corea del Sur, en sus dimensiones blandas, del poder blando, digamos, cooperación cultural, económica, cooperación para la paz, asistencia humanitaria, etcétera, cooperación deportiva también, y cómo fue variando. Y en esa cuestión yo tuve que estudiar estas partes algunas teorías de los estudios para la paz. Y había una cuestión de que no había digamos, hay pasos para la construcción de la paz, pero no hay consenso de cómo son esos pasos o hasta dónde llega uno y desde qué punto vos podés dejar de estar en el peacekeeping y pasar al peacemaking. Porque sucede con muchos conflictos, como en el caso de Corea del Sur, en el caso de la península de Corea, pero particularmente desde la impronta que le da Corea del Sur, y la visión que tiene de conflicto para solucionarlo, que quedan estancados en el medio, entre mantener la paz y cesar el fuego, esa paz negativa, y el tratar de ver de qué forma pueden dialogar. Hay veces que hay diálogos, pero el tema es que, ¿cómo hacemos que esos diálogos y esas mediaciones sean efectivas para avanzar y generar un plan que permita justamente construir la paz en ese plazo? Tabata. No, aparte, Ro, lo que hay que considerar es que ya con la guerra hay mucho en juego, o sea, si se tienen que sentar a mediar, no se van a tener que sentar a mediar solamente Ucrania y Rusia, porque Rusia perdió un montón, tiene un montón de sanciones impuestas, entonces no va a ser tan simple y ya puso mucho en juego Putin como para sentarse y decir, bueno, está bien, te entrego el territorio. No va a pasar. Entonces es muy iluso pensar que puede llegar, en mi opinión, pero es muy iluso llegar a pensar que no. Bueno, la verdad que creo que es muy interesante. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, comentario, no sé si todos han podido acceder al Drive. De igual manera, se los voy a estar compartiendo por mail, como así también las presentaciones de la primera jornada y de esta segunda, se las voy a estar compartiendo como para que lo tengan de referencia.
Recuerden que la grabación de esto se sube más o menos 1 o 2 días después, o sea, seguramente el lunes ya está disponible por una cuestión de, bueno, hasta que nos lo prueba YouTube, hasta que se termina de descargar, si hacemos alguna edición y demás. Comentarios también de si les pareció que estuvo interesante, si están cansados, si quisieran una pausa incluso más grande, en vez de 5 minutos hacer 10, también son bienvenidos, chicos, no hay problema. Pueden decirnos que estamos totalmente equivocadas en lo que planteamos, también es todo bienvenido, Pero... Ay, perdón, yo hablo siempre, me siento re molesta, pero no, para mí estuvo re bien, muy buena la participación tanto de Sofi como de Tabata, me gustó mucho, y estuvo muy dinámica, digamos, quizás la sentí más rápida, o no sé cómo decirlo, que la primera, no sé si me expreso bien. Sí, coincido en que la primera quizás porque tenés que hablar, o sea, tendría que haber sido una sola sesión para hablar de Arabia Saudita y una sola para hablar de Rusia, porque además de que son muy distintos, es muy difícil resumir tanto, tan complejo en tanto tiempo, pero justamente traté de incorporar este dinamismo aprendiendo de la primera sesión, así que muchas gracias. Vuelvo a decir que ambas son extraordinarias profesionales y futuras profesionales. Y nada, las dos hicieron un excelente trabajo y bueno, los invito a que lean la tesis de Tabata, que la verdad que no es muy larga, así que los intuyo para que vayan a leer y además que es de muy fácil, digamos, lectura. También, si no lo cargué, voy a revisar, pero creo que cargué uno de mis artículos más recientes, donde de los conceptos que hablé, sobre todo los conceptos que hablé, sobre todo la primer sesión, que tenían que ver con el canibalismo cultural, hibridación cultural, están muy bien explicados y esta cuestión entre Oriente y Occidente se ve muy fácil. O sea, sobre todo las primeras páginas es un buen resumen por si hay alguna cuestión que quieran refrescar. Siempre, incluso, si hay alguna consulta, cuestión extra, tienen mi correo, me preguntan y nada, a disposición. Muchas gracias. Si no queda ninguna pregunta, comentario, cuestión más, que me parece que no. Ahí lo que sí mandaron un par de comentarios re lindos en el chat. Hay uno que me encantó, que es que está en primer año de relaciones y que los nuevos conceptos le sirvieron. Bueno, yo no consideré eso. Yo hablé de la interdependencia compleja y eso y no expliqué qué era, pero bueno, nada, espero que se haya entendido cualquier cosa. No te preocupes, un poco lo expliqué yo después, así que no te preocupes. De igual manera fue clarísimo. Y bueno, nada, les agradecemos muchísimo y esperamos tenerlos también en las próximas sesiones, que las próximas se ponen incluso más interesantes todavía. Así que simplemente eso, que tengan un buen fin de semana y bueno, muchas gracias.